libro de Esdras, Nehemías, estaba destinado a ser un libro. La tradición de separarlos es tan profundamente arraigada que los continuarán separando de nuestras Biblias probablemente para siempre, o de lo contrario, de repente tendríamos 65 libros de la Biblia y luego los juegos triviales de la Biblia serían obsoletos. El tema que estoy destacando a través de Esdras y Nehemías es la fidelidad de Dios. Y ya hemos visto de muchas maneras cuán tremendamente fiel es Dios para con su pueblo. Miramos que Dios guarda su palabra, Dios produce obediencia, merece confianza incondicional, Dios otorga pruebas de edificación de la fe, Dios anima a través de su palabra, obra a través de la providencia, un tema importante que volveremos a tocar esta noche. Y Dios da gozo en los logros, Dios provee pastores apartados, Dios equipa a los pastores apartados y Dios demuestra el déficit del hombre y Dios recibe una humilde confesión. Esta noche me gustaría mostrarles la característica de Dios, de que Dios se mueve a través de una orada planificación. Dios se mueve a través de una orada planificación. Esta noche también se nos presenta el hombre que es prominente en el 60% del final de Esdras, Nehemías, y ese es Nehemías mismo. Nehemías, su nombre significa Yahweh da consuelo. Es un judío. Es un consejero del rey persa, es un hombre piadoso. El Señor había preparado a Nehemías para que fuera el instrumento de Dios para lidiar con la crisis en Jerusalén, que fue una confrontación entre el bien y el mal, y Nehemías sería la punta de lanza para los propósitos de Dios. Nehemías se muestra inmediatamente en estos dos capítulos como un hombre piadoso, un hombre cuya fe en el Señor es real y total por sus acciones. Ahora, simplemente para mirar esto, la corriente subyacente en la historia que se desarrolla es que en Nehemías 1 y 2 hay un énfasis, una batalla entre el bien y el mal. Y la palabra hebrea para mal se usa 5 veces y para el bien 3 veces. Así que uno de los propósitos de este texto es mostrar que estos eventos van más profundo que solo una esperanza de reconstruir los muros rotos de Jerusalén, sino que fundamentalmente la reputación de Dios está en juego en una batalla invisible entre el bien y el mal. Pero lo que miraremos más por nosotros es que para nosotros como cristianos en el siglo XXI, estos dos capítulos van a ser muy instructivos en cuanto a cómo la providencia de Dios, las obras detrás de escena de Dios para lograr su voluntad en la vida de su pueblo, cómo funciona la providencia de Dios. Así que la pregunta principal es esta: ¿ha ordenado Dios que sus planes se lleven a cabo por medio de nuestras propias participación? Y ya tocamos eso en la mañana. ¿Qué tan envueltos estamos en el plan de Dios? Sabemos que en las Escrituras enseñan que Dios es completamente soberano y martillamos esa casa esta mañana con un martillo neumático. Pero ¿interactúa acaso la voluntad soberana de Dios con las acciones humanas? Y si es así, ¿cómo? Creo que esta noche realmente nos ayudará a responder esta pregunta y les dará confianza de que Dios usa sus esfuerzos para lograr providencialmente su voluntad soberana. Así que aquí está el punto de todo nuestro tiempo de esta noche y es una oración. Este es todo el punto. La oración y la planificación es el camino a la providencia. La oración y la planificación es el camino a la providencia. Ese es también nuestro esquema para esta noche y comencemos con la parte de la oración. Es el camino a la providencia. Nehemías va a orar una oración de desesperación, pero necesitamos conocer la situación que lo llevó a esa oración. Nehemías 1:1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. En el mes de Kisleu, en el año 20 del rey Artajerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y aprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Así que estos 3 versículos describen las circunstancias que llevaron a la participación de Nehemías en las vidas y las circunstancias desesperadas de los judíos en Jerusalén y en el área circundante a Judá. Y recuerde que vimos en Esdras 9:10 que la bendición del Señor había sido retirada de los judíos porque una vez más estaban violando el convenio con Dios
al casarse con los pueblos idólatras paganos que los rodeaban. Y así que es lo que miramos aquí, fue un desastre en 3 niveles. Esto es terrible. En el primer nivel, Nehemías preguntó a la representación que le llegó en Susa, y Susa era la capital invernal del rey Artajerjes. Les preguntó sobre los judíos y por extensión sus descendientes que habían regresado del exilio. El representante respondió que la gente estaba en grandes problemas y vergüenza, estaban en apuros, calamidad. Y esta calamidad había causado que los judíos fueran un reproche, una broma, una vergüenza ante los enemigos del pueblo de Dios que vivían a su alrededor. Segundo nivel de este desastre, el muro de Jerusalén había sido derribado y las puertas quemadas, lo que significa que el templo y la ciudad era completamente vulnerable al ataque o la destrucción. Habían estado 12 años reconstruyendo el templo. Así que hay un tercer nivel de desastre. ¿Por qué no habían comenzado la reparación de las murallas y las puertas de la ciudad? Bueno, yendo hasta Esdras 4, vimos una imagen del lapso de tiempo de las comunicaciones de varios reyes persas, incluido el actual Artajerjes, que había sido convencido por los enemigos de Israel que si los muros y las puertas se completaban, una vez más Jerusalén se rebelaría. Entonces, aunque la reconstrucción del templo había comenzado sin más oposición, las murallas y puertas que habían sido destruidas tal vez por segunda vez aún estaban bajo el edicto para no ser reconstruidas. Por lo tanto, se necesitaría un decreto del rey para reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén sin oposición. Bueno, Nehemías entendió qué gran situación era esto. Y Nehemías 1:4 dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo algunos días. Y estuve ayunando y llorando delante del Dios del cielo. Nehemías fue sorprendido por el golpe inicial de escuchar que después de todas estas décadas que los judíos habían regresado a Jerusalén, 80 años más o menos, todavía no tenían una ciudad segura y todavía eran objeto de burla, desdén, estaban en peligro por parte de los pueblos vecinos. Y sin duda, una de las razones por las que los judíos habían comenzado a casarse con los pueblos circundantes fue que por un sentido de desesperación, una forma de mantener la paz a toda costa, que si ibas a ser invadido por una tribu, si tienes hijos de ellos, pues no lo harían. Así que Nehemías se sentó, lloró e hizo duelo por días. Estaba en un intenso dolor que lo llevó a un tiempo de ayuno y oración. Fue conducido por esta tragedia a la única fuente de esperanza y consuelo que tenía, el de tener todo lo demás en su vida, incluido su sustento físico y orar. Y aquí está la oración de Nehemías. Nehemías 1:5 dice, y dije, te ruego, oh Señor del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y misericordia con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche, por los israelitas tus siervos, confesando los pecados de los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, hemos procedido perversamente contra ti, no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí, guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacerme orar mi nombre allí. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Y hay una nota aquí, dice, era copero del rey. No tomaré mucho tiempo en esta oración porque nos vamos a enfocar exclusivamente en ella la próxima noche del Día del Señor. Pero brevemente lo que vimos en la oración de Nehemías, él se dirige a Dios como totalmente soberano y fiel en el versículo 5, que sabiendo que él tiene el control. Y en los versículos 6 y 7 Nehemías pide ser escuchado y confiesa los pecados de su pueblo en su nombre, haciéndolo personal como si él hubiera sido personalmente culpable de la infidelidad ante el pacto. En el versículo 8 al 10, él reconoce que Dios
le ha advertido a Israel en su palabra sobre la disciplina si le eran infieles, pero que Dios le había prometido que la disciplina no era el plan final de Dios para Israel. En el versículo 11, basado en la palabra inmutable de Dios, Nehemías expresa confianza en que el Señor contestará su oración. Ahora, dado que el punto de este mensaje es que la oración y la planificación es el camino a la providencia, y dado que entendemos que la soberanía de Dios se extiende a cada detalle de todo lo que sea, entonces la pregunta obvia para nosotros es si Dios es soberano, entonces ¿por qué orar y por qué planificar? Creo que es una pregunta justa. Quiero centrarme en la pregunta ¿por qué orar? La oración realmente cambia las cosas. La oración realmente cambia las cosas. En lugar de ver esto como una pregunta, si Dios es soberano, ¿por qué orar? Es mejor ver el tema como una tensión. Dios es soberano, debes orar. Y no tratas de mezclarlos, no tratas de revolverlos. Dios es soberano, debes orar. Así que vamos a empezar a tratar de no resolver esa tensión. Dejemos que esa tensión se mantenga en lugar de tratar de resolverla en una publicación de redes sociales. No es posible. Deje que se mantenga y mire cada lado por separado. En un lado de la atención Dios es soberano. Este es un repaso de lo que esta mañana miramos, pero aparentemente Dios quería que realmente nos concentremos en su soberanía hoy. Dejen mostrarle esto en tres formas. Primero, Dios decretó la creación. Dios decretó la creación. Efesios 1:11, Dios obra todas las cosas según el consejo de su voluntad. Esta palabra consejo es planes, surge de la decisión que Él ha hecho. Estas cosas incluyen cosas tanto buenas como malas. Sin embargo, Dios no es tocado por el mal, ni el mal nunca lo impacta de ninguna manera. Dios decidió libremente en la eternidad pasada crear el universo, y el decreto de la creación incluye la redención de los pecados antes de que hubiera pecado. Efesios 1:4 dice, Él nos eligió antes de la fundación del mundo para que seamos santos e irreprensibles ante Él. Tú ni siquiera existías, aún así Dios te eligió. Todos los eventos en el universo están incluidos en este plan. No hubo sorpresa en Génesis 1:1. No dice excepto por esto y esto. No hubieron sorpresas ni giros repentinos a la izquierda o ajustes para Dios. Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Entonces Dios decretó la creación. Segundo, Dios hizo la creación. Segundo es, Dios hizo la creación. Cuando Dios hizo la creación, declaró que todo era bueno, muy bueno. Él ha reclamado sus derechos totales sobre su creación en virtud de haberla creado. Romanos 9:20-21 dice, al contrario, ¿quién eres tú, hombre? Quien le contesta a Dios, ¿dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea, por qué me has hecho así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Incluso más amplio, en Salmo 24:1 se refiere a todo. Dice, del Señor la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Así que Dios decretó la creación, Dios hizo la creación. Dios decretó la creación, Dios hizo la creación, y tercero, Dios gobierna la creación. Él gobierna la creación. ¿Cómo lo hace? Déjame darle 4 formas. Él gobierna sobre toda la creación en un sentido general. Primero que nada, Salmo 103:19 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Y sé que está el argumento que dice, bueno, no siento que Él está gobernando sobre la tierra. Créeme, Él está gobernando sobre la tierra, pero Él está dejando por su voluntad que el príncipe de este mundo rija, que no hay punto sobre la eternidad que Dios está moviendo sus manos y diciendo, ay, no puedo creer que se haya salido de control. Él gobierna sobre toda la creación en un sentido general. La segunda forma es que Él gobierna sobre la naturaleza. Él gobierna sobre la naturaleza. En Job 37, el joven Eliú proclama que Dios gobierna sobre toda la naturaleza, el trueno, el relámpago, la nieve, la lluvia, los animales, las temperaturas, todos los fenómenos naturales están bajo su control.
La tercera forma es que Él gobierna sobre la historia. Él gobierna sobre la historia. Salmo 22:28 dice, porque del Señor es el reino y Él gobierna a las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie está en poder sin que Dios lo desee. No hay una elección en nuestro país que Dios dijo, ay, no pensé que eso pasaría. Él gobierna sobre la historia. La cuarta forma en que Él gobierna sobre las vidas individuales. Él gobierna sobre las vidas individuales. Salmo 75:7 dice, sino que Dios es el juez, a uno humilla y a otro ensalza. Y claro, ya sabemos Romanos 8:28 que dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Así que la escritura claramente presenta a Dios como soberano. Dios decretó la creación, Dios hizo la creación, Dios gobierna la creación. Pero el otro lado de esta tensión, Dios es soberano, el otro lado es, debes orar, debes orar. Y déjame darte dos razones para orar. Y estas son obvias. La primera razón, la escritura ordena la oración. Podemos hacer lo que hicimos esta mañana, le puedo leer cientos de pasajes, pero le voy a dar unos. Mateo 5:44 dice, pero yo les digo amén a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Lucas 6:28 dice, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Primera Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. Esta es la idea de vivir una vida donde estás respirando la oración, estás en constante comunión con Dios. Filipenses 4:6 dice, por nada estén afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer tus peticiones delante de Dios. Así que la primera razón por la que tenemos que orar es porque la Escritura lo manda. La segunda razón es que la Escritura caracteriza la oración. La escritura caracteriza la oración. Casi todos los personajes principales de la escritura se caracterizan por la oración. Enoc, Noé, Abraham, Jacob, Moisés, Samuel, Daniel, David, Esdras, Nehemías, Jesús, Pablo. El trabajo de la vida de Dr. Jim Roscoe en el Master Seminary fue mi maestro de hermenéutica. Él pasó más de 20 años trabajando en hacer un análisis y su análisis era un análisis exegético y un ensayo expositivo sobre cada oración en la Biblia. Cuando finalmente lo publicó, le tomó 4 volúmenes y 2.584 páginas para enseñar a través de todas las oraciones en la Biblia. Y un punto que hizo en estos volúmenes es que sin excepción, todos los hombres en la Biblia que oraban y creían que Dios era soberano. Muy consistente. Así que a estos dos lados de la tensión, Dios es soberano, debes orar. Entonces, ¿cómo lidias con esta tensión? Pues, primero, es solo una tensión desde un punto de vista humano. No hay tensión con Dios. Simplemente no tenemos el ancho de banda espiritual para comprender todo lo que hay que comprender acerca de Dios. Miramos en Eclesiastes que no importa cuánto trates, nunca vas a comprender totalmente a Dios. Así que tenemos habilidades espirituales limitadas. Pero si Dios ha planeado todo lo que sucederá, y si Dios no va a cambiar su plan, y si Dios sabe todo sobre cualquier asunto por el que estás orando, y si tu oración no le está dando a Dios ninguna información nueva o le está persuadiendo para que vea un punto de vista diferente, entonces, ¿por qué deberías orar? Bueno, déjame darte dos razones. Esto no es exactamente resuelve la tensión, pero te da suficiente entendimiento para que Dios es omnisciente y su plan soberano te permite confiar en Él. Primera razón, Dios es omnisciente y su plan soberano te permite confiar en Él. Si el plan de Dios solo está sobre líneas punteadas y puede ser alterado, entonces ¿quién pudiera decir que usted podría no tener una mejor idea que Dios? Y en realidad solo se puede confiar en un Dios que es todo soberano y todo sabio. ¿Acaso no amamos el mirar Romanos 8:28 que el Espíritu Santo intercede por nosotros? Dios me gustaría tener dinero y el Espíritu dice, bueno, lo que Él quiere decir es que le gustaría llevarlo hasta la pobreza para que confíe en ti. Y el Espíritu de Dios intercede por usted. Y aún así el Espíritu Santo intercede por lo que deberíamos pedir.
Dios es todo soberano y todo sabio. Hay una segunda razón. Dios gobierna su creación principalmente a través de causas secundarias. Dios gobierna su creación principalmente a través de causas secundarias. Porque es que la Tierra rota alrededor del Sol, porque Dios lo empezó y va según las leyes de la física que Él puso. Una tormenta está bajo la mano soberana de Dios, pero hay causas secundarias para esa tormenta que podemos ver. Dios nos unió a mí y a mi esposa, pero hubo una causa secundaria usada por Dios. La oración es una causa secundaria importante y estas oraciones también son partes del decreto de Dios. Dios ha decretado que tú ores por las cosas que son de su voluntad. Entonces llegas a una pregunta filosófica, pero si no hubiera orado, entonces eso fue parte del decreto de Dios y habrá consecuencias que acompañan a la falta de oración. La oración es un medio para lograr la realización del decreto de Dios. El Señor nos enseñó a orar en Mateo 6, hágase tu voluntad, pero también nos enseñó a pedir, danos hoy nuestro pan de cada día. El Señor del universo que creó todas las cosas dijo que debemos de pedirle algo que Él ya sabe que nos va a dar. Ana, en 1 Samuel, Ana no sabía que Dios había decretado soberanamente darle un hijo, Samuel, pero ella oró por un hijo y Él le respondió su oración. Si lo puedo poner de esta forma, y espero que esto se quede con usted. La soberanía divina es la esfera, la arena, es el lugar, me gusta la palabra arena, en la que opera la oración. No es que es una especie de competición entre la soberanía y la oración, pero la oración no es una especie de competencia que lucha contra la oración. La oración no es vencer la renuencia de Dios a responderte. La oración, aún así nos dice Jesús que debemos ser persistentes en la oración. ¿Por qué? Porque es lo que nos manda hacer. Más preciso, lo que la oración es el proceso de alinear tu corazón con el plan de Dios. Eso es lo que es la oración. ¿Y qué es lo que crea? Crea alegría, gozo. Jesús dijo en Juan 16:24, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Y hay volúmenes de lo que quiere decir el orar en el nombre de Cristo. Y la mayoría de estos libros son brujerías, que si dices estas palabras, Dios, vas a hacer que Dios haga lo que tú quieras. ¿Qué quiere decir orar en el nombre de Cristo Jesús? Es muy simple. Si tú vas con alguien más en mi nombre, tú automáticamente y éticamente quieres hacer lo que tú crees que yo quiero que tú hagas. Orar en nombre de Cristo Jesús es orar en lo que con todo tu corazón piensas que Cristo quiere que ores. ¿Qué hace eso? Que te hace pensar que oras. Señor, yo creo que tú quieres que yo tenga un Camaro del año. Bueno, a ver, dime en la Biblia dónde Cristo quiere que ores eso. Pero cuando oras, Señor, yo creo que mi Salvador estaría tan glorificado si podrías salvar a todos mis hijos, que todos ellos estén ante el Salvador. El orar en nombre de Cristo Jesús es pensar y orar conforme a la voluntad de Dios. Y si oras fuera de la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios arreglará eso. Nuestra tesis es que la oración y la planificación es el camino a la providencia. Ahora veamos la parte de la planificación. Nehemías 2:1. Aconteció que en el mes de Nisa, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia, así que el rey me preguntó, ¿por qué estás triste tu rostro? Tú no estás enfermo, eso no es más que tristeza del corazón. Entonces tuve mucho temor y le dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, el lugar de sepulcro de mis padres está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Más o menos 2 o 3 meses después de recibir la terrible noticia,
él está en la presencia del rey. El Nehemías era el copero, el que llevaba vino al rey. Tiene que entender que el copero era más que un simple sirviente o camarero. Se le consideraba extremadamente confiable y un valioso consejero del rey. ¿Por qué? Porque en rey, el copero podía meter al rey. El, el copero también era el que probaba el vino y comía justo antes que se sirviera en rey para asegurarse de que no estuviera envenenado. Esto significa que esta persona estaba dispuesta a morir por el rey y se consideraba de confianza. 3, 4 veces al día estaba probando el vino y la comida y podía morir en cualquier momento. Porque esto es importante. Bueno, la historia ha demostrado que los reyes persas y los altos funcionarios algunas veces tuvieron muertes muy dudosas y misteriosas. Así que esto pone a Nehemías en una posición codiciada de gran confianza. Y lo que miramos aquí es que Nehemías siempre había tenido una influencia positiva, optimista en la presencia del rey. Pero el rey notó que Nehemías parecía abatido. Pero hay más que eso. La palabra traducida como en nuestras Biblias como triste significa literalmente malvado. ¿Por qué es tu rostro malvado? Y Nehemías nunca había parecido tener intenciones malvadas hacia el rey, así que el rey preguntó por qué por primera vez Nehemías tenía esta mirada malvada en su rostro. Ahora sí, el rey parecía preocupado por Nehemías, pero los emperadores están por naturaleza ante todo preocupados por sí mismos. Yo. Así que el rey, miramos aquí, es muy perceptivo y preguntó por qué la mirada malvada, por qué la mirada triste. Esto es peligroso, es un momento peligroso. Si el rey incluso pensara que el rostro de Nehemías estaba tramando algún tipo de mala intención hacia él, el rey podría hacer que Nehemías fuera ejecutado en el acto. Es por eso que al final del versículo 2 dice que Nehemías tenía mucho miedo. Así que te das cuenta de las primeras palabras de Nehemías: viva para siempre el rey. Un buen comienzo. Nehemías explica que su expresión triste no era el resultado de un mal dirigido hacia el rey, sino el mal que había venido sobre su pueblo. Y note el tacto de Nehemías aquí. Él no mencionó la ciudad y enfatizó que este era el lugar donde sus antepasados fueron enterrados. ¿Por qué no menciona Jerusalén? Porque Jerusalén era caracterizada por como una ciudad rebelde. Por eso es que sus muros no habían sido reconstruidos. Así que no menciona la ciudad, simplemente dice la ciudad donde mis ancestros fueron enterrados. ¿Y por qué enfatiza eso de que eran enterrados? Los persas tenían debilidad por venerar no solo sus propios antepasados, sino incluso a los antepasados de otros pueblos. Generalmente, ellos pensaban, no queremos que estos espíritus de estos antepasados vengan contra nosotros, así que vamos a ser buenos con todos ellos. Generalmente tenían una política de mantener la santidad de las tumbas y lápidas, incluso de los pueblos que gobernaban. Ahora, vamos a parar aquí un momento. Ese pequeño hecho por sí solo es una tremenda ilustración de todo nuestro punto, que la oración y la planificación es el camino a la providencia. Lo que hace Nehemías aquí. Ciertamente en su oración, Nehemías le había pedido a Dios que le diera al rey un corazón compasivo, pero Nehemías también, sin duda con la ayuda del Señor, tenía un plan. Y ese plan era llevarle un tema que le sería tierno y un punto débil para Tajerjes. Así que él está usando sabiduría. Y pareciera que Dios obra a través de la oración y planificación de Nehemías. Versículo 4 dice: entonces el rey me dijo, ¿qué es lo que me pides? ¿O qué es lo que pides? Así que oré al Dios del cielo. Ahora, pensando por un momento en la oración de Nehemías 1, 5 al 11, esto está reflejando dos cosas simultáneamente. Ciertamente, es un resumen de lo que había estado orando, porque el versículo 4 dice que oró durante días, pero también esto es realmente un registro de lo que oró aquí en este momento ante el rey. ¿Notaron la última línea de Nehemías? Y la implicación es que este hombre es este hombre que está enfrente de mí, el rey. El final de la oración es una petición específica para que se le dé favor ante el rey. Y la última oración dice que Nehemías
Oró por días y días, así que ya sabía lo que iba a orar, no estaba buscando palabras. Nehemías 2:5 dijo, y respondían rey, si le parece al rey, y su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Y note de nuevo su referencia y respeto hacia el rey. Si le place al rey, y si su siervo ha hallado gracia delante de usted. Y luego hace su audaz petición de ser enviado a Judá para reconstruir los muros y puertas derribadas de Jerusalén. Y Nehemías todavía no menciona la ciudad de Jerusalén. Esto es inteligente. Se acercó, dice que es en la provincia de Judá, y note que todavía enfatiza las tumbas ancestrales por reparar. Y este es el momento de verdad. Aquí el rey todavía no le ha concedido la petición de Nehemías, al menos no lo ha matado, así que eso parece alentador. Pero ahora el rey muestra su intención de ayudar, dependiendo precisamente de lo que Nehemías estaba pidiendo. Versículo 6 dice, entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme y yo le di un plazo fijo. Nehemías miró que la decisión estaba dependiendo en algo específico y algo aquí. Los eruditos, nota aquí es que los eruditos se han preguntado durante mucho tiempo qué sucedió entre el rey y la reina que estaba sentada junto a él, pero el hecho de que mencionó su presencia indica que ella tenía cierta influencia sobre la decisión del rey. El texto dice que la reina estaba al lado de él, era parte de su decisión. Pero ahora Nehemías apunta hacia la luna, le dio la mano y se tomó hasta el codo, por así decirlo. Versículo 7 dice, y le dijo al rey, si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá, y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que están junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. ¿Qué pedía? No mucho. Pidió cartas de protección mientras pasaba por naciones hostiles de Judá y pidió madera. Pidió cartas de protección mientras pasaba por naciones hostiles a los judíos y pidió una carta a Asaf, un judío que fue por siempre el guardia del rey, para que le diera toda la madera que también necesitaba. Necesitaba la madera para tres propósitos: construir una fortaleza para proteger el templo, usarla para sostener los muros de piedra durante la construcción y para construir la casa del gobernador en la que Nehemías viviría personalmente. Y te dices cuenta una vez más del tema que atraviesa a todo Esdras Nehemías, la fidelidad de Dios. Sí, el rey concedió la petición de Nehemías, pero Nehemías sabe que esto se debe a la buena mano de Dios. Esdras 7:9, porque la mano bondadosa de Dios. 18, conforme a la mano bondadosa de Dios. Ahora nos adelantamos hasta la partida de Nehemías de la ciudad de Susa y viajando hacia Judá y Jerusalén, y al menos 2 líderes de las naciones circuncidantes no estaban contentos. Capítulo 2, Nehemías 2:9 dice, fui entonces a los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas del rey. El rey también había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de caballo. Cuando se enteraron Sanballat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de Israel. El rey garantizó la seguridad de Nehemías y ratificó que Nehemías iba por la autoridad del rey al enviar un pequeño contingente militar con Nehemías. Ahora, si recuerdan en Esdras 8, tal vez se acuerden cuando Esdras estaba regresando, rechazó cualquier oferta de ayuda militar para que se pudiera demostrar que Dios los estaba protegiendo. Pero la situación de Nehemías era diferente. Nehemías iba a llegar ante los problemas y la autoridad del rey tendría que ser vista claramente. Sanballat era el gobernador del pueblo de Samaria al norte y es diferente al de los samaritanos que vivían en la época de Jesús. Y Tobías era un funcionario amonita al este de Jerusalén. Estos eran hombres malvados porque
Todas las personas que se oponen a Israel en las escrituras se caracterizan como hombres malvados. Y estos hombres van a hacer todo lo posible para detener a Nehemías con edicto del rey o sin él. Y ahora Nehemías va a inspeccionar la situación, pero no va a revelar su plan todavía. Sintió que era mejor no mostrar sus cartas, por así decirlo, hasta que supiera todo lo que estaba involucrado. Tenía información general de que el muro y las puertas estaban rotos y quemados, pero necesitaba verlo por sí mismo. Nehemías 2:11 dice: Llegué a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche y yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. No llevaba conmigo ningún animal excepto el animal sobre el cual yo iba montado. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, hacia la puerta del muladar, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego hacia la puerta de la fuente y hacia el estanque del rey, pero no había lugar para que pasara mi cabalgadura. Así que subí de noche por el torrente e inspeccioné la muralla. Entonces entré de nuevo por la muralla del valle y regresé. Los oficiales no sabían a dónde yo había ido ni qué había hecho. Tampoco se lo había hecho saber todavía a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Ahora, ¿por qué Nehemías guardaría su pensamiento y su plan para sí mismo en esta etapa? Vino todo este camino, 900 millas para esto. Incluso guardó su plan de los más altos funcionarios judíos en Jerusalén. ¿Por qué lo guardaría como un secreto hasta este punto? ¿Recuerdas a Tobías, el malvado amonita que inmediatamente se opuso a Nehemías? Vayamos a Nehemías 6:17. Nehemías 6:17. ¿Por qué Nehemías tendría esto por secreto? Nehemías 6:17 dice: Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Joanán y su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre es más fuerte que el agua. Que las familias de Tobías se casó con las familias de los líderes judíos en Jerusalén. Así que Nehemías tenía que ser astuto y sabio y no revelar sus intenciones hasta que pudiera obtener un amplio apoyo. Así que fue montado en un animal. Comenzó en la esquina sureste de la pared, dando la vuelta al extremo sur hasta que la pared está tan rota que pudo cruzarla. Ahora sabía el alcance de las reparaciones que se necesitaban. Ya sabía lo que se necesitaba hacer, era masivo. Y sabía que la oposición iba a venir de afuera de los judíos y que la oposición iba a venir de dentro, de los nobles y de los líderes. En lugar de simplemente juntarse con los pocos líderes que estaban en oposición a él, se juntó con toda la gente, los judíos, los nobles y los oficiales. Y con todos ellos les dio su proposición de construir. ¿Por qué lo haría? Porque si mantenía sus intenciones privadas, solo tratando de obtener el apoyo de unas personas que nunca lo apoyarían, el proyecto nunca vería la luz del día. Ahora vemos el fruto. Hemos hecho la parte de oración y la parte de planificación. Ahora vemos el resultado. La oración y la planificación es el camino hacia la providencia. Aquí está la providencia de Dios obrando. Nehemías 2:17. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces declaré como la mano de Dios, de mi Dios, había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Nehemías alentó al pueblo a que la mano de tantas personas se moviera.
Si te juntas con pocas personas, iba a morir ese plan, pero si se juntaban con miles de personas, iba a funcionar. Así que Nehemías alentó al pueblo a que la mano de la providencia de Dios había estado con él y que el rey había hallado el camino para este proyecto. Y el pueblo en su conjunto respondió correctamente a la obra de Dios, aunque iba en contra de lo que querían los influyentes líderes de su alrededor. Hay una lección importante aquí que vale la pena tomar un pequeño punto para considerar. La iglesia de Jesucristo a veces estará plagada por aquellos que quieren complacer a los poderosos más de los que quieren agradar a Dios. Y he escuchado mucho esto más de lo que quisiera hacerlo. Hay una frase de doble filo que a menudo se usa en entornos de las iglesias para describir a ciertas personas y familias. Se dice que son influyentes. Este no es un apodo inherente malo o bueno, es una palabra. La definición bíblica de influyente es la de un líder piadoso que lidera en virtud de un oficio o en virtud de establecer un ejemplo poderoso o piadoso. Es influyente porque cómo vive su vida. Esa es la clase de influencia que hace una iglesia sana y fuerte. Pero en mi estimación, en mi opinión, la mayoría de las veces influyente tiene connotaciones de no disgustes a esta persona porque son amigos de muchos miembros de la iglesia o dan mucho o tal vez lo peor de todo está relacionado con algún líder. No, los pastores de la iglesia deben hacer lo correcto ante el Señor y nunca mostrar imparcialidad por alguien, sea porque alguien se ha posicionado como influyente. Esta es la razón por la cual la amonestación de Pablo en Filipenses 2 es tan importante para la iglesia. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante. Hay en la historia reciente de la iglesia un evento que ilustra esta dinámica exacta con la que Nehemías tuvo que lidiar, la oposición tanto de fuera como de adentro de los que Dios había puesto en su corazón. Y esto es de conocimiento público, con incluso un podcast completo y múltiples capítulos de libros escritos sobre este evento en el ministerio de John MacArthur. Y pasó en el otoño de 1979 y ha sido apodado el Martes Negro. Ocurrió en una reunión habitual de personal de los martes en la que casi todo el personal invalentándose por algunos ancianos laicos, esencialmente le dijo a John MacArthur que estaban hartos de él y su ministerio particularmente, exigiendo que compartiera el púlpito más con ellos. Ellos querían más para sí mismos y se sentían empoderados por ancianos laicos manipuladores para exigirlo y fueron antipáticos incluso hasta el punto de decirle a John MacArthur que si él pensaba que ellos eran sus amigos, él aún tenía muchas otras cosas por venir. Desafortunadamente este tipo de cosas no es infrecuente. He aconsejado personalmente a numerosos pastores sorprendidos por sus propios líderes, pero aparentemente John tomó una página del ejemplo de Nehemías, porque en lugar de simplemente tener muchas reuniones privadas desconocidas para resolver la situación, predicó sermones increíblemente audaces y contundentes por 2 domingos por la mañana y 2 domingos por la noche a toda la iglesia, llamados Cómo destruir a la iglesia Grace. No reveló tantos detalles como para calumniar a ninguna persona individual y sin embargo reveló lo suficiente como para poder compartir la carga de toda la iglesia. Pero es la serie de mensajes más francamente honesta y ante una iglesia sobre la iglesia misma que he escuchado poderosa y convincente en muchos sentidos, inculcando un terror al nunca poner los intereses personales por encima de la agenda de Cristo. Y el punto básico de estos 4 mensajes fue que cuando el deseo personal, los deseos y el poder se vuelven más importantes que complacer al Señor de la iglesia, entonces una iglesia puede ser quemada en sentido figurado en cuestiones de semanas o meses. Y para su información, en los años siguientes, cada uno de los hombres involucrados se arrepintió y restauró su relación. Pero eso es casi inaudito, llevar el desafío a toda la iglesia. Sin embargo, eso es precisamente lo que Nehemías hizo. No tuvo juntas privadas donde le dijo a sus oponentes, espero que vean que Dios me ha llamado a hacer la obra. No, sino que le dijo a toda la congregación. Así que tuvo esta junta
pero había chismosos presentes. Versículo 19. Nehemías 2:19. Pero cuando lo oyeron, Sanballat, Horonita, Tobías el siervo de Amonita y Gesem el árabe hicieron encarnios de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: al Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. ¿Y cuánto necesita el pueblo de Dios líderes que determinen defender la voluntad de Dios y excluir a aquellos que se niegan a hacerlo? Cuando los malvados influyentes no se salen con la suya, reúnen partidarios. Ahora Sanballat y Tobías se unen a Gesham, el árabe que controlaba la región del sur de Jerusalén. Y como todos los hombres malvados que tratan de frustrar la obra de Dios, trataron de intimidar y amenazarlos. Pero la respuesta de Nehemías fue simplemente poner todo el crédito y toda la gloria a los pies de Dios y proclamar que Dios estará con ellos. Y quiero que noten esto: no hay invitación de Nehemías, no hay tratemos todos de llevárnosla bien. No, él dijo: no tienes derecho en Jerusalén. De hecho, la palabra no tienes derecho en Jerusalén quiere decir nadie ni siquiera se acordará de ustedes. Muy duro. Pero qué victoria, qué deleite ver a un hombre piadoso defender lo que es correcto a pesar de la oposición. Ahora, ¿qué significa esto para usted? Que la oración y la planificación son el camino a la providencia. Quiero darles 3 aplicaciones relacionadas con crecer en semejanza a Cristo. El camino a la cruz de Nehemías 1:2 y el camino al reino venidero de Cristo. Queremos llegar a estos 3 puntos siempre en Esdras Nehemías. ¿Cómo crezco a la imagen de Cristo? Bueno, una de las mayores alegrías de la vida cristiana es la de ver la obra del Señor, de mirar hacia atrás y ver cómo Dios se movió y trabajó incluso a través del dolor, el sufrimiento y la angustia por ciertas cosas en tu vida, que Dios estaba trabajando todo el tiempo. Creo que todos hemos tenido esos momentos en recordar que la providencia de Dios es un deleite cuando miras hacia atrás en una situación difícil y ves la buena mano de Dios sobre ti en todo momento. Y tiene lo que un teólogo llamó un momento de: oh sí, claro, estaba Dios obrando en mi vida. Y si tú estás orando y si haces planes sabios en lo mejor de tu habilidad, ¿a qué iguala eso? Eso iguala a tener paz y contentamiento. Escucha las palabras que escribió nuestro amado hermano Charles Spurgeon. Qué agradable es flotar a lo largo de la corriente de la providencia. No hay forma de vida más bendecida que una vida de dependencia a un Dios que guarda el pacto. No nos preocupamos porque Él se preocupa por nosotros. No tenemos problemas porque echamos nuestras cargas sobre el Señor. ¿Te has dado cuenta de eso? Qué agradable es flotar a lo largo del arroyo de la providencia. ¿Y qué hay del camino a la cruz? Para venir en pos de Cristo, Jesús dijo: debes tomar tu cruz y seguirlo. Como cristiano no solo encontrarás el mal, sino que atraerás el ataque espiritual si quieres vivir piadosamente. Nehemías nunca retrocedió, sino que siguió el principio que se encuentra en Romanos 12:21 y Primera de Tesalonicenses 5:15 de que vencemos al mal y los desastres que provienen de él, haciendo que el bien. No está hablando solamente de hacer cosas buenas a gente mala, sino que cuando la gente mala hace cosas malas a ti, tú haces las cosas que Dios te pide que hagas. Continúas haciendo el bien, haciendo lo que es correcto ante el Señor, primero a través de la oración y después a través del planeamiento, y verás la providencia de Dios obrando. Y si tu oración y si tu planificación es genuinamente para el honor y la gloria de Cristo, entonces puedes esperar ver al Señor moviéndose y trabajando de maneras maravillosas. Y en realidad, una vida cristiana efectiva y fiel debe caracterizarse por el ser capaz de contar cada vez más y más historias de cómo oraste y cómo planeaste y de cómo el cuidado y la sabiduría de Dios brillaron en tu vida una y otra vez. Cómo se mostró en tu vida la gracia de Dios una y otra vez. Que cada uno de ustedes,
al final de su vida, debería de tener una autobiografía titulada Cómo la oración y la planificación condujeron al camino de la providencia de Dios, cada uno de ustedes. ¿Y qué hay del camino al reino venidero de Cristo? No sé usted, pero hay un elemento de injusticia e indignación en esta historia, en que Nehemías, un hombre que sigue al Dios viviente del universo, tenga que pedir humillado permiso a un rey pagano para hacer algo tan simple como reconstruir un muro. Pero no siempre será así. Isaías 59 habla de la segunda venida del Mesías. En Isaías 59:17 dice, se puso la justicia como coraza y el casco de salvación en su cabeza, con vestiduras se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto, conforme a los hechos, así él pagará. Furor para sus adversarios, justo pago para sus enemigos, a las islas dará su pago. Y temerán desde el occidente el nombre del Señor y desde el nacimiento del sol su gloria, porque Él vendrá como torrente impetuoso que el viento del Señor impulsa y vendrá un redentoración. Y a los que se aparten de la transgresión en Jacob, declara el Señor. Y cuando un redentor vengación, cuando Cristo regresa a Jerusalén, ¿qué sucederá? Bueno, Isaías 61:4 dice, entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ruinas, las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Esta vez no porque Dios providencialmente detrás de escenas trabaja en el corazón de un rey pagano, sino porque el rey de todos los reyes ha llegado y ha decretado que su ciudad, Jerusalén, será reconstruida. De hecho, el Salmo 24 personifica las antiguas puertas de la ciudad como aquellos que vigilan y están felices de ver al rey entrar en la ciudad. Salmo 24:7-9 dice, alcen, oh puertas, sus cabezas, alcen puertas eternas para que entre el rey de la gloria. ¿Quién es este rey de la gloria? El Señor fuerte en batalla. Alcen, esto está muy lejos de un rey persa pagano que toma las decisiones, y aunque la providencia invisible de Dios conduciría a la reconstrucción de los muros y puertas, estas también serían destruidas en el año 70 después de Cristo por los romanos. Lo que nos dice es que solo cuando el rey verdadero regrese a Jerusalén serán restauradas completa y permanentemente. Y esa es la esperanza a la que nos aferramos en el establecimiento del verdadero reino de Dios en la tierra. Así que, ¿qué hacemos mientras tanto? Ora, planifica y flota a lo largo del arroyo de la providencia. Oremos. Nuestro Padre, estamos en este mundo que es un lugar difícil y entre más caminamos con Cristo, más anhelamos estar en casa. Entre más anhelamos quitarnos los cargos que tenemos aquí y aún así tenemos esta oportunidad gloriosa de escribir la historia de tu gloria en nuestras vidas cada día. Oro, Señor, por cada persona escuchando esto, que tenga la valentía de orar fuertemente y valientemente, oraciones que estén conforme a tu voluntad, que te traigan gloria. Oro, que tengan el valor de planear y ser sabios conforme a su habilidad, para hacer los planes que pongas en sus corazones, para que sean fructíferos. Pero últimamente, Señor, tú estás construyendo en nosotros fe para aquel día en la que la fe será vista. Así que oro por cada persona escuchando esto, cada persona en este lugar y en línea, Señor, que puedan ser llenos de un sentido de paz y contentamiento, que como ellos y mientras ellos oran y planean, tu providencia ganará cada vez y que tú harás exactamente lo que tú soberanamente has decretado a través de su oración y su planeamiento. Y que al final de todas las cosas miraremos hacia atrás y nos maravillaremos a tu voluntad y estaremos
maravillados por su soberanía. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.